Claro, claro, ya. Gracias, me han tenido que prevenir antes. Bien, entonces, como estábamos diciendo, estamos en el capítulo de comparar dos muestras, dos poblaciones. Habíamos usado como ejemplo la influencia que tienen dos tipos de luz sobre la biomasa y el contenido graso de una microalga, de una diatomea, Thalassiosida pseudonana. Las diatomeas requieren sílice y por eso se usa el método, la solución de Gillard como elemento nutritivo para estandarizar y poner la misma cantidad de nutrientes en las dos poblaciones. Se hicieron 6 muestras de cada una, 6 réplicas, y se mantuvieron en condiciones de temperatura semejantes. Sin embargo, las luces fluorescentes producen luz, producen calor, además de luz, y esto es un inconveniente. Esa parte no se pudo controlar bien en el experimento. Hubiera hecho falta no solamente mantener los cultivos como se mantuvieron en aire acondicionado, sino poner un ventilador, de tal manera que el aire frío evitara la propagación de aire caliente por parte de las luces y así mantener la temperatura estándar. En el experimento la temperatura subió 24 grados en uno y 22 grados en la otra, o sea, había 2 grados de diferencia y eso pues puede influir el resultado, y fíjense que no tiene nada que ver con la luz, solamente por el hecho de tener una temperatura más alta, los procesos biológicos se producen a una velocidad mayor. Ya, Thais está entrando. ¿Saben lo que es el Q10? Les pregunté, pero no, el silencio revela que no está muy al tanto. Michelle, ¿sabe lo que es el Q10? Michelle, abre el teléfono, abre el micrófono. Bueno, no quiere abrir el micrófono, debe estar tomando café. Adrián, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Estamos como una sesión de Sí, feedback. profe, el cuy es como una enzima que libera el cuerpo. Algo así, No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con enzimas, sí, pero no, ni siquiera. Es el aumento de la velocidad de una reacción cuando se eleva la temperatura a 10 grados. Y usualmente equivale a 2. Es decir, si yo tengo una reacción que está produciéndose a una velocidad de tantos miligramos por litro, por minuto, a 10 grados, tengo 10 miligramos por minuto a 10 grados centígrados, si la pongo a 20 grados centígrados voy a tener el doble, 2 miligramos por minuto. Y si la pongo a 30, entonces voy a tener ahora 4 miligramos por minuto. O sea, se duplica cada 10 grados. Ese es el Q10. El Q10 hay que medirlo, muchas veces es 2, pero no siempre es 2. Lo importante es que cuando yo elevo la velocidad, cuando elevo la temperatura, se me eleva la velocidad de los procesos. Y en este caso, la velocidad de mantenimiento de la microalga con luces fluorescentes fue 2 grados por encima de la microalga. Entonces, el problema consiste en cómo estandarizar los experimentos. No solamente vamos a aprender estadística en esta clase, sino que tenemos que tener un control de las variables accesorias, porque si no, uno no va a saber si el resultado del ensayo es producto de la manipulación de las variables independientes o es producto de una variación que yo no pude controlar. En este experimento teníamos 6 fundas iluminadas con luces LED, 6 fundas iluminadas con luces fluorescentes. En teoría, la temperatura debería ser 22 grados para todas. La luz a la misma intensidad, porque eso se medía con un luxímetro. La calidad de la luz era lo que estaba variando, porque unas eran fluorescentes y las otras eran LED. Los nutrientes era agua de mar filtrada, igual para todos. Se le colocaban nutrientes en la misma cantidad, 1 mililitro de solución de Gillard por litro, enriquecida con una solución de sílice, porque lo requerían ese tipo de algas, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, pues se hizo el experimento, se trabajaba
durante 14 días, cuidando las algas, hasta que al final se tenía una concentración bastante intensa de color en los cultivos, y se procedió entonces a extraer 1 litro, y ahí le explicamos cómo se extrajo la biomasa del litro, filtrando con un filtro Millipore y una bomba haciendo vacío, porque si no, el filtrado es muy lento. Pudiera tardar días. Entonces, para evitar eso, pues uno usa una bomba de vacío y acelera el proceso. Luego que se secan, se toma el filtro, se coloca en una estufa a 60 grados durante 1 hora y se seca y se pesa, y por diferencia de peso yo obtengo la biomasa. Entonces, luego, para obtener el porcentaje de grasa, se toma los filtros que tiene la biomasa, los 6 filtros, y cada uno por su lado, cada uno independientemente, ¿no? Porque si no, no nos interesa mezclarlo todo. Lo que me interesa es tener los 6 valores para obtener la variabilidad del cultivo. Hay varios procedimientos para extraer grasas. Uno es, todos usando solventes. El más simple es usar una forma de cloroformo metanol. Cuando ustedes cursaron el curso de Química General con el profesor Manuel Mendoza, ¿hicieron el ensayo del contenido de grasa de los pastelitos que nos comemos en la universidad? Sí. Wandenberg, ok, y usaban, explícanos, Wandenberg, ¿cómo usabas el procedimiento? A ver si es similar al que usamos para las microalgas. Ah, claro, Wandenberg no vino ayer. Pero no importa, Wandenberg, me explica cómo hiciste lo de la grasa en los pastelitos. A ver, no recuerdo bien perfectamente lo que es el procedimiento, pero bueno, lo típico era que cada alumno tenía que coger su alimento. En este caso, en mi caso creo que eran deditos, me acuerdo. Y llevábamos el dedito, lo triturábamos ahí, y no me acuerdo qué era que le poníamos, si era metanol o era cloroformo. Pero Los dos juntos, los dos juntos. Ah, los dos juntos eran, sí, ahí se lograba una separación, ahí se le ponían esa, creo que se llama secadora, creo. Ahí se separaba lo que es la grasa con el... La grasa se va al cloroformo y en el metanol quedan las sustancias solubles en agua. Pero se separan, uno lo mete en un decantador y separa el agua del cloroformo que queda flotando. Ese decantador. Ok, ese es un decantador. Y después, entonces, ¿qué hacías? Tenías el cloroformo y separado el metanol. Sí, separamos con un filtro, creo que era. No, bueno, no, con un decantador, porque son dos líquidos, uno que no está arriba y el otro está abajo. Entonces, en el decantador tú abres la llave, sale el líquido de abajo, el metanol, y te queda solamente entonces el líquido de arriba, que es el cloroformo, con la grasa. ¿Y después qué hacías? No recuerdo cuál era el final del procedimiento. Okay. Pero recuerdo el último paso, que era abrir la tapita ahí y cogíamos un filtro ahí para separarlo. Pero un filtro. Papel filtro, uno blanquito que sobraba. Sí, claro, pero ¿cuál era el propósito si está en solución y las soluciones no se pueden filtrar? Es que se filtraba la comida. Ok, tú filtrabas la comida para separar las partículas de la mezcla de cloroformo metanol. Pero una vez que tenemos la grasa en el cloroformo, lo único que necesito ahora es separarle el cloroformo del metanol. Ok, suponte que lo hicimos y ahora entonces me queda el cloroformo solamente en el decantador. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Cómo separo la grasa del cloroformo? Ahí lo que hacíamos es ponerlo a secar. Lo ponen a secar, correctamente. Lo vacían en una cápsula de Petri previamente pesada, colocas el cloroformo y lo pones a secar en una estufa, que puede ser a 40 grados. Ese es el último procedimiento. Solo que no lo poníamos en estufa, nosotros lo poníamos al sol. Sí, él se va a evaporar solo, ¿no? Y al final, pues pesas y te da contenido de grasa. Eso es todo. El problema es que cuando tú tienes muy poquita grasa, como ocurre con el caso de la biomasa de estas algas, fíjate que teníamos el promedio de la grasa de la biomasa era 0,27 gramos por litro, y habíamos pensado 1 litro, o sea que tenemos, ni siquiera llegamos a un tercio, a 0,3 gramos. El 17% era la grasa, pero el 17% de 0,3
Si fuera 10% me daría 0,03 y 7, 0,05. Es decir, 5 centigramos. Son tan cantidades tan pequeñas que con el procedimiento de cloroformo metanol es difícil trabajar. Uno trabaja con este procedimiento cuando estás teniendo gramos, medio gramo, pero cuando tienes centésimas de gramo, la cosa se hace complicada y hay que usar otros procedimientos como es la cromatografía de gases. Es un procedimiento bastante más caro porque necesitas el cromatógrafo de gases, pero al menos te permite trabajar con porcentajes de grasa en cantidades muy pequeñas. La muestra apenas trabaja con microlitros, o sea, cantidades, volúmenes verdaderamente chiquiticos, y aún así es capaz de detectar diferencias, ¿no? Entonces, eventualmente, cuando ustedes se gradúen, van a tener que trabajar con pesticidas o con fungicidas, insecticidas, derivados del petróleo, porque a lo mejor trabajan para el Ministerio del Ambiente y les toca hacer mediciones de contaminación en algún sitio y van a requerir detectar cantidades muy pequeñas de contaminantes en volúmenes de agua, y eso va a requerir un cromatógrafo de gases. Cada análisis de cromatografía de gases puede costar 100 o $150. Entonces es una técnica costosa, pero bueno, uno la carga al proyecto, si hay alguien interesado, sobre todo las compañías petroleras o Petroecuador, que le interesa verificar si hay un proceso de contaminación en marcha en algún sitio que los pueda ellos afectar, y para evitar demandas, pues ellos a veces hacen estudios en los muelles, por ejemplo, en el muelle de la Libertad o en el muelle de Esmeraldas, y ellos quieren verificar si hay un proceso de acumulación de derivados del petróleo en el subsuelo, en el sustrato del muelle de Esmeraldas. Entonces los contratan a ustedes y se va a Leyland, que hizo una compañía a lo mejor con Diego, y se van a muestrear, toman sus muestras y las mandan a un laboratorio en Guayaquil o en Quito, que es donde están localizados, porque no se van a comprar un equipo de cromatografía de gases que cuesta centenares de miles de dólares para un proyecto. Eso uno simplemente incluye en el presupuesto el análisis de las muestras, aunque sea costoso. En este caso, pues $100. Es que uno de mis tesistas estaba por analizar calidad de grasas. Y calidad de grasas, y habíamos pensado en mandarlas a Guayaquil, a Quito, para porque el cloroformo metanol te da el contenido total de grasa, pero no te dice qué grasas son, si es ácido estiárico, ácido palmítico, palmitoleico, eicosapentanoico. Simplemente no sabes qué grasas son, simplemente tú tienes un conjunto de grasas y eso es todo. Pero nunca las grasas son homogéneas. El aceite que usamos para freír en casa es una mezcla de aceites. Algunos vienen de palma, otros vienen de la soya, otros vienen de maní, otros vienen de la ajonjolí. Y según la mezcla, obtienes un aceite más adecuado para freír o para ensaladas. El aceite, por ejemplo, que ahí puede haber un aceite muy limpio, muy liviano, que es óptimo para ensalada, pero no lo puedo usar para freír, porque al freír enseguida se pone negro. Entonces, un aceite que se ponga negro al freír los deditos o las hamburguesas, pues no conviene. Entonces, por eso las compañías preparan distintos tipos de grasas para los propósitos diferentes del público, ¿no? Ok, entonces, bien, entonces tienen una idea de que dependiendo del tipo de estudio, ustedes van a usar un procedimiento más grueso, como el que usaron con el profesor Manuel Mendoza, o más fino, como el que usó la tesista, cuyos datos usamos ayer para verificar, para contrastar cómo se comparaban dos promedios. En este caso, usamos la prueba TED-Student. En el primer caso, cuando estimamos la diferencia entre la biomasa, las varianzas eran homogéneas y no hubo problema con la prueba TED-Student. En el segundo caso, nos daba varianzas heterogéneas y se acordarán que para
para homogeneizarlas, las transformamos a logaritmos y funcionó. Nos dio una estandarización bastante buena y de todas maneras las diferencias eran muy significativas. Bien, entonces hoy habíamos dicho que íbamos a trabajar con algunas pruebas para verificar si las varianzas son homogéneas o no. La prueba, vamos a compartir entonces vamos al Excel. Ya va, más que el Excel. No lo están viendo, ¿verdad? Todavía Sí. no. Ya, no, es que me interesa ver otra cosa. Es un texto que extraje del libro de Sarr, se los traduje porque me parece interesante la discusión. Vamos entonces a poner el texto, si es que Word me permite que aparezca. ¿Vieron una foto de un pez muy grande que capturaron aquí en Ecuador, que pesaba 200 kilos? No, profe. Sí, profe. Bueno, ¿sí o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Bueno, yo no. Ok. Alguien me está escribiendo, uno de sus compañeros me está escribiendo para justificar por qué no vino. A ver, ok, vámonos entonces. Ok, entonces, ay, conchales. Ok, ahora sí comparto el Word para leer lo que les traduje. A ver, aparece. Ya. Ángel, dime si lo ves, o Adrián. Todavía no. Ahí sí ya. Ok, entonces dice, si tememos, no, si tenemos. Ok, tenemos dos muestras de mediciones, cada una tomada al azar. Se puede preguntar si las varianzas entre ellas son similares. Para eso usamos la prueba de relación de varianza o Fmax, que es la varianza mayor entre la varianza menor. Subyace a esta conversación que comparamos varianzas porque necesitamos verificar si se cumplen o no las premisas de las pruebas paramétricas. Y lo comparamos con el valor de la tabla F con 0,05 de nivel de significación y grado de libertad 1 y 2 como grado de libertad del numerador y el denominador. Eso lo hicimos ayer sin inconveniente, esto lo saben hacer ustedes. La prueba de relación de varianza no es una prueba sólida, siendo grave y adversamente afectada por poblaciones de datos no normales.
Eso lo dice el señor Box, Iglesia y White, Markowski en el año 90, Pearson en el año 32 y también en el año 82. O sea, hay un conjunto de autores que han verificado que esta prueba sufre tremendamente cuando los datos no son normales. Por lo tanto, me da valores significativos, pero y me dice si son o no son las varianzas homogéneas, pero el problema es que si los datos no son normales, el resultado no me puedo confiar. Entonces, con desviaciones de la mesocurtosis, algo más importante que la asimetría. Y en casos de no normalidad, la probabilidad de un error de tipo 1 puede ser mucho mayor que 0,05. Aquí hay un conjunto de elementos que necesito que verificar si ustedes lo dominan. ¿Qué es la curtosis? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron con el profesor Kleber o con el profesor Hans? La curtosis es cuando la curva, qué tan aplanada o qué tan alta está, por ejemplo, mesocúrtica, Correcto. leptocúrtica y la otra no me acuerdo cuál es, pero son Ya, tres. bueno, leptocúrtica es cuando es muy empinada, muy Y flaquita. ya, platicúrtica es la otra. Es cuando es muy aplanada. Y Sí, y las mesocúrtica colas son más... es como una normal, ¿no? Lo que, Ajá, sí. entonces, cuando dice desviaciones de la mesocurtosis, es desviaciones de la normal. Y el sesgo, Claro, sería una... dime Diego, sigue hablando. No, sí, eso que estoy diciendo, es que la mesocúrtica sería cuando hay una distribución normal, tal Ok. simétrica. Es una campanita regular a ambos lados de la campanita, entonces eso es una mesocurtosis. Puede haber ciertas desviaciones, pero cuando se desvía mucho de la mesocurtosis es cuando vienen los problemas con la prueba de Fmax. Y en los casos de no normalidad, la probabilidad de error tipo 1. Vamos a ver qué es error tipo 1. Hay error tipo 1 y error tipo 2. Cuando yo digo el nivel de significación es al 0,05, eso es la probabilidad de cometer un error tipo 1. O sea, si yo, ya, vamos a verificarlo para no equivocarme. Cónchale, qué broma con esta máquina. Nada, no responde. ¿Por ahí? Dice, el error tipo 1 es cuando se rechaza la hipótesis nula siendo
dice que son errores tipo 1 y 2. Si usted rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, es decir, no hay la hipótesis nula que dice que no hay diferencia significativa entre las dos poblaciones que estamos comparando. Entonces, no hay diferencia, pero yo la rechazo. Digo que sí hay diferencia y realmente no la hay. Es un error tipo 1. Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es alfa, 0,05, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Un alfa de 0,05 indica que usted está dispuesto a aceptar una probabilidad de 5% de estar equivocado al rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, debe utilizar un valor menor para alfa. Sin embargo, usar un valor menor para alfa significa que usted tendrá menos probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe. Sí, si yo me pongo muy exigente y trabajo con un alfa de 1%, me va a decir que la diferencia no es significativa porque requeriría una diferencia muy grande. Pero sin embargo, al 5% sí hay diferencia. Por eso es que en biología usamos 5% como estándar. En otras ciencias se usa 10%. En antropología, en sociología, pero no en biología. Entonces, la alternativa es, cuando la hipótesis nula es falsa y usted no la rechaza, comete un error tipo 2. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 es beta, que depende de la potencia de la prueba. Puede reducir el riesgo de cometer un error tipo 2 al asegurarse de que la prueba tenga suficiente potencia. Para ello, asegúrese que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para detectar una diferencia práctica cuando ésta realmente exista. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es igual a 1 menos beta. Este valor es la potencia de la prueba. Entonces, ¿cuál de nos tenemos que acordar de uno de ellos? Porque si no, no hay manera. Son tan parecidas las dos que a mí me cuesta acordarme que es un error tipo 1. Pero pensemos, el caso es, la hipótesis nula es verdadera, no hay diferencia significativa y yo digo que sí la hay. Eso es un error tipo 1. Y uno trata de disminuirlo usando alfa pues más pequeños, pero usualmente uno debe mantenerse con el 5%. Lo de la potencia de la prueba, que es el error tipo 2, la única manera de compensarlo es aumentando el n. Cuando yo tengo muy pocos valores, mínimo 2, porque si tuviera 1, pues no puedo comparar. Al no haber varianza, yo no puedo comparar promedios. Primero, porque ¿cómo los calculo si tengo un solo valor, ¿no? Pero uno usualmente debe trabajar con muestras de 3 o 4. En este caso, la tesis de maestría usó 6, que es un número seguro. Luego hubo problemas con otras pruebas que ella siguió haciendo y redujo la muestra a 3. Y eso trajo complicaciones. Mantenerse en el número de 6 réplicas es bastante caro, ¿no? Y trabajoso, porque cada análisis tiene que hacerlo 6 veces. Pero al final compensa cuando tienes variabilidad en los datos y el hecho de tener un n relativamente alto ayuda muchísimo. Bueno, entonces seguimos. ¿Siguen viendo la página de Word? Sí. Ok. Sí, profe. Bien, ya a ver qué dice. Se han propuesto. Ok, entonces sabemos que la prueba de Fmax es muy simple, muy sencilla, elegante, pero es muy sensible a la falta de normalidad de los datos. Entonces, dice, se han propuesto diversas pruebas para compensar la falta de robustez de la prueba de Fmax cuando los datos no son normales. Una de ellas es la prueba de Leven. El procedimiento consiste en usar una prueba T-de-Student, pero no sobre los datos originales, sino sobre una función de ellos. Ya dentro de un ratito la vamos a ver. La prueba de Bartlett, que es la que también queremos ver hoy vamos a ver 2. La prueba de Bartlett es un método comúnmente empleado para verificar la homogeneidad de varianzas y fue diseñada por Bartlett en el año 37
hace unos cuantos años, ¿no? Está basada en un principio de Neyman y Pearson en el año 31. En este procedimiento la estadística de prueba es, a ver, logaritmo neperiano de la varianza agrupada, ayer la vimos, vamos a verla de nuevo ahorita, por la sumatoria de los grados de libertad de cada muestra. Piensen que tenemos dos muestras en este caso, ¿no? Luces LED, luces fluorescentes, tenemos 6 valores de cada una y vamos entonces a calcular la prueba de Bartlett con ella, ¿no? Entonces tenemos por un lado la varianza agrupada, que hay que calcularla, ya vamos a ver la fórmula, la suma de los grados de libertad, o sea, 6 y 6, 12, menos la suma de los grados de libertad multiplicado por el logaritmo de las varianzas individuales. Entonces tenemos por un lado varianza agrupada en la P de pool, de agrupamiento, y I, que es la varianza individual. Entonces vamos a calcular la diferencia entre ellos, donde nu sub I es n-1 sobre la libertad de cada grupo, mientras que n es el tamaño de la muestra. La varianza agrupada se calcula de la siguiente manera, que es la suma de las sumas de cuadrados, es la suma de las sumas de cuadrados de cada grupo dividido entre los grados de libertad totales, o sea, la suma de los grados de libertad de cada grupo. Sabemos que la suma de cuadrados no es más que la diferencia entre cada valor y su promedio elevado al cuadrado. Estamos tratando con cosas simples aquí. Muchos investigadores prefieren operar con logaritmos decimales en base 10 en lugar de con logaritmos naturales en base E. Así, la ecuación así, esta última ecuación, que es la 10.4 en el libro, puede escribirse como solamente multiplicas por el logaritmo neperiano de 10, que es 2,30259, y toda la ecuación anterior. Eso es lo único que hay que hacer. En el caso del cálculo, como tengo hecho, uso logaritmos neperianos. La distribución B se aproxima a un G cuadrado con K menos 1 grado de libertad. En este caso, dos grupos, 2 menos 1, 1 con un grado de libertad, o sea, el valor de G cuadrado con un grado de libertad es 3,84. Sin embargo, pero un G cuadrado más preciso se obtiene con este factor de corrección. Entonces, es C igual 1 más 1 sobre 3K menos 1 sobre la suma de el inverso de cada grado de libertad menos el inverso de la suma de todos los grados de libertad. Bueno, no es más que un factor de corrección. Al final, el estadístico B corregido es B entre C. La hipótesis nula para probar la homogeneidad de las varianzas de las tres poblaciones, puede escribirse simbólicamente como H0 igual varianza 1 igual varianza 3, o en otras palabras, las tres varianzas de la población son homogéneas. La hipótesis alternativa se puede afirmar como las tres varianzas de la población no son todas homogéneas. Es decir, no todas son iguales. Hay heterogeneidad entre las varianzas de la población. Si H0 es rechazada, existen pruebas a posteriori que permiten determinar quién es diferente de quién. Sin embargo, a nosotros lo que nos interesa es verificar si hay heterogeneidad o no en las varianzas, porque es lo que nos va a permitir aplicar las siguientes pruebas, ya sea una prueba de student o una prueba de análisis de varianza. La prueba de Bartlett es poderosa si las poblaciones muestreadas son normales, pero está muy gravemente afectada por poblaciones no normales. Es un poco como la prueba de F, ¿no? Si la distribución de la población es platicúrtica, la verdadera alfa, que debería ser 0,05, es menor que la alfa declarada, por ejemplo 0,02, por lo tanto la prueba es conservadora y aumenta la probabilidad de un error tipo 2. Si es leptocúrtica, o sea, muy empinadita, la verdadera alfa es mayor que la alfa declarada, por ejemplo 0,07, y la probabilidad de un error tipo 1 se incrementa. La prueba de Bartlett es equivalente a la prueba de relación de varianza Fmax. Sin embargo, con dos muestras de tamaño igual, los dos procedimientos pueden producir resultados diferentes. Uno será más poderoso en algunos casos y el otro más poderoso en otros. Ok, entonces,
A ver, dice, otras pruebas multimuestra para varianzas existen. Existen, ok. Existen otras pruebas para verificar la moneda de varianzas, por ejemplo la prueba de Leven, pero todas son indeseables en muchas situaciones. La prueba de Barre sigue siendo encomiable cuando las poblaciones tienen una distribución normal de los datos, pero ningún procedimiento es especialmente bueno cuando no la tienen. Debido al mal rendimiento de las pruebas de homogeneidad de varianza y a la solidez del análisis de varianza para pruebas multimuestra, no se recomienda que la primera se realice como pruebas de los supuestos de esto último. Esto, a ver, ¿cómo lo entendemos? O sea, a uno le han enseñado que las pruebas paramétricas requieren homogeneidad de varianza y normalidad de los datos. Sin embargo, aquí el profesor Sarr nos dice, no se recomienda que se use las pruebas de homogeneidad de varianzas como pruebas de los supuestos de las pruebas paramétricas. A mí eso es un poco riesgoso, ¿no? Porque si yo aplico una prueba de homogeneidad de varianza y me dice que son homogéneas, y aplico una prueba de normalidad y me dice que son normales, pues entonces yo estoy confiado de que los datos van a cumplir voy a poder hacer la comparación con confianza de que eso he cumplido con los supuestos. El problema surge cuando los datos o no son normales o las varianzas no son homogéneas y yo trato de aplicar las pruebas paramétricas. Aquí dice el profesor Sarr, las pruebas de ANOVA y las pruebas de T son tan robustas que aún con violaciones apreciables de los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza deben ser aplicadas. Por lo general, cuando estoy trabajando con los datos, yo trato, si tengo este problema de homogeneidad de varianza, heterogeneidad de varianza y falta de normalidad en los datos, yo uso la prueba paramétrica de todas maneras, la calculo y uso la prueba no paramétrica. Muchas veces ambas coinciden. Entonces uno tiene confianza de que la conclusión que estoy tomando del análisis de los datos es confiable, o sea, está soportada, porque no importa que yo use una prueba no paramétrica o la prueba paramétrica, aún con violaciones, estoy obteniendo el mismo resultado. Se me complica la vida si obtengo resultados distintos, ¿no? Porque cuando yo tengo violaciones de la normalidad de los datos y de la homogeneidad de varianza y aplico una prueba paramétrica, no estoy seguro de que el resultado sea confiable. Por eso, si aplico una prueba no paramétrica inmediatamente y me da el mismo resultado que la prueba no paramétrica, aplico una prueba no paramétrica como Cruz-Wallis o en el caso de análisis de varianza con más de 2 muestras o Wilcoxon con 2 muestras y me da lo mismo que la prueba paramétrica, yo estoy confiado. Esa parte se entendió, no sé si transmito bien el sentimiento. Sí, profesor, sí. Bien, entonces vamos ahora a... el teléfono se me cayó y no lo puedo apagar. Si lo apago pierdo el WhatsApp, pero usted lo ve sonar y no hay manera de apagarlo porque está dañado. Entonces, uno de mis estudiantes me ofreció que él tenía un teléfono que me va a vender. Espero que venga en unos minutos y solucione esto, porque realmente estar sin teléfono es un rollo y sobre todo que hay que estar dispuesto a que el decano en cualquier momento lo llama a uno, ¿no? Y entonces, bueno, hay que atender las llamadas del jefe, ¿no? Bien, entonces vamos a parar y vamos a irnos entonces a la prueba de Bartlett. Ok. Ok. Para los que, aparte de Wandenberg, ¿alguien más faltó ayer? De los que están aquí con nosotros. Todos estaban con nosotros ayer.
Ok. Bueno, Wandenberg, yo creo que en Yo, honor a... Ok, no, lo que voy a hacer es explicar la prueba de Fmax. Ayer teníamos... bueno, aquí el profesor Sar nos da un ejemplo. Dice, se tienen dos trampas para mariposas y se quiere saber si las varianzas obtenidas con cada método son homogéneas o no. Entonces, con la primera trampa se usaron 10 veces y tenemos, perdón, 11 veces y tenemos valores de 41, 35. ¿Se está viendo? ¿Lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ok, chévere, chévere. Entonces vamos a poner un poco más grande. Demasiado grande. Ok, Javier me está escribiendo. Dice, profe, recién tengo su nombre, disculpa. Un tío sufrió un accidente de trabajo y con mi mamá está más de un... Ok. Genial. Sí, está en clase. Sí, Javier tiene un problema de un familiar tuvo un accidente y por eso no puede acompañarnos. Ok. Me voy a... Ok, entonces tenemos que con una trampa 41 a 38 y con la otra tenemos 52 a 59. Si una trampa es más eficiente que la otra, pero lo que queremos no es comparar promedio, lo que queremos es saber si las varianzas son homogéneas para poder usar pruebas correspondientes, pruebas de comparación de promedio. Entonces, tenemos que, la hipótesis nula, ¿cuál es? La varianza de la trampa 1 es igual a la varianza de la trampa 2. El número de valores son 11 y 10. Los grados de libertad, bueno, 11 menos 1 y 10 menos 1, el promedio 36,4, 57,7, la suma de cuadrados. ¿Cómo calculamos la suma de cuadrados? Tomamos el promedio, 36, y se lo restamos a cada valor de la trampa 1. Entonces, 20,66 es el 41 menos 36,45 elevado al cuadrado. Igualmente, 35 menos 36, pues me da 1,4 elevado al cuadrado, me da 2,1, etcétera, ¿no? Igualmente, la trampa 2, le resto el 52, el promedio que es 57,7, lo elevo al cuadrado, y al final sumo. Y me dice que la suma de cuadrados son 218 y 116. Entonces, la suma de cuadrados dividido entre los grados de libertad me da la varianza, la tiene aquí a la izquierda. Lo mismo he podido decir si le digo igual var del primer grupo y me da 21,87, lo mismo que estoy viendo acá, ¿verdad? Entonces, al final, ¿la f qué es? La es igual a la varianza mayor dividido entre la varianza menor. Ese es F max, ¿no? F max, sí. F max. Ok, ¿con qué lo voy a comparar? Con la prueba de F en la tabla con 0,05 de probabilidad de error tipo 1, 10 grados de libertad del numerador y 9 del denominador. Ese valor es 3,96.
Como 1,70 es menor que 3,96, acepto la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas. En este caso, no lucen homogéneas. 218 y 116, uno me da el doble de la otra. Bueno, no exactamente a ver, si fuera el doble, igual 2 por 116, me da 232, sí, un poquitico menos del doble, ¿no? Entonces, pero lo curioso es, la prueba estadística me dice que aunque son diferentes, lucen diferentes, realmente no lo son. Por eso es poderosa la estadística, porque me revela si las cosas que aparentemente son, realmente son. En este caso, lucen diferentes y no lo son. Entonces, necesito comparar la varianza combinada para otros propósitos. ¿Y cómo es la varianza combinada? La suma de cuadrados de cada grupo, que es el 218 y el 116, dividido entre los grados de libertad del grupo 1, 10, más los grados de libertad del grupo 2, 9. Y esa varianza combinada es 17,62. Entonces, perdón, la varianza era 21,87 y 12,9. Entonces, la varianza combinada es un promedio de las dos, 21,87 y 12,90. Si tuvieran el mismo número de grados de libertad o el mismo número de puntos para cada uno, pues sería lo mismo que sumarla y dividir entre dos. Pero como uno es 9, el otro es 10, o pudieran ser números más distintos, 4 y 10 y 5, entonces, por eso es que usamos la fórmula de la suma de cuadrados dividida entre los grados de libertad totales. Bien, entonces esta es la prueba de Fmax, que es muy simple y sabemos que es muy sensible a las desviaciones de la normalidad, pero fíjense que es la que usa Infostat. Bien, ahora vamos a la prueba de Bartlett. Bartlett tiene la ventaja de que nos combina cosas. Entonces, vamos a tomar estos mismos valores y los vamos a sustituir en la prueba de Bartlett. Vamos a son 2, a ver, 2, 4, 6. Es que como tengo 8 valores nada más, voy a insertar un par de filas para que me permita colocar los valores con comodidad. Entonces, me voy aquí, tomo las mariposas de la trampa 1, las pego. ¿Eso lo están viendo? Sí. Ok. Sí, profe. Sí. Ok, ahora tomo las mariposas de la trampa 2. Y la trampa 3 la pongo en 0. Ok, entonces me da, ¿cuántos grupos tengo? Tengo 2 grupos. Las sumas, ajá, aquí tengo problemas. Porque me está sumando solamente los primeros 8 valores. Okay. Aquí necesito las sumas de cuadrados. Y esto es pero allá no me daba. 116 es correcto, pero la suma es 218, no 300. Hay un problema acá. A ver, el promedio debía ser claro.
Pero esos eran los promedios allá, ¿no? Los promedios eran 36,4 y 57,7. Ese es correcto, ¿verdad? Sí. Ok. La suma de cuadrados entonces son 218, diciendo bien, chévere. Las variables. Esto es la varianza que debería ser SI. Ok, la varianza ahora sí. Ahora necesito el logaritmo neperiano. Ok, vamos a copiar la fórmula que teníamos antes para la... Ok, me voy a llevar esta. Esto se los mando a sus correos, de tal manera que... Ok, entonces necesitamos el logaritmo de... Tengo las varianzas, las tengo acá. Esto es lo mismo que la... Que tengo las varianzas, tengo el logaritmo de las varianzas, tengo los grados de libertad por logaritmo de las varianzas y el inverso de los grados de libertad. Ahora tengo la varianza combinada. ¿Cómo lo calculo? Tengo el Q22, que es la suma de las varianzas de los grados de libertad, 218 más 116, y los grados de libertad son Q20, que son la 10 y 9 son 19, ¿no? Entonces la suma de las sumas de cuadrado entre los grados de libertad me da la varianza combinada. El logaritmo de la varianza combinada, 287, y ahora entonces la B será igual como el logaritmo de la varianza combinada por la suma la suma de los grados de libertad menos esto. Vamos a ver si eso es así. B29, que es logaritmo de la varianza combinada, por Q20, que es la suma de los grados de libertad, que son 19, menos la Q25, que es la suma, Q25, que es la grado de libertad por el logaritmo neperiano de SI cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver Q25. Aquí multipliqué cada grado de libertad por el logaritmo neperiano de su varianza y lo sumo y lo tengo en Q25. Y al final entonces me da que la B es 0,65. El factor esto es el factor de corrección. ¿Ok? El factor de corrección, copio la fórmula que me la llevo de aquí. Voy a ponerlo aquí. Ok, entonces me dice que C es igual a 1 más 1 entre 3 por K menos 1. K menos 1 es K es 2. K está aquí, 2. Entonces, 3, K menos 1, 2 menos 1, 1, 3 por 1, o sea, un tercio por la...
por Q26 menos 1 entre Q20. Q26 es la suma de los inversos. Aquí tengo los inversos de los grados de libertad 0,1, 0,11 y la suma 0,21 que es Q26. Entonces, Q26 menos 1 entre Q20. ¿Cuál es Q20? Q20 es el inverso de la suma total. Sería 1 entre Q20, que es este, y me da que el factor de corrección es 1,05. Por lo tanto, B corregido, que es como se expresa como un i cuadrado, es igual a B 0,65 entre 1,05 y 0,61. En la tabla de i cuadrado, con 2 grados de libertad, en este caso es 1 grado de libertad, porque es K menos 1, son 2 menos 1, 1, es 3,84, que es mucho mayor que 0,61. Por lo tanto, el i cuadrado experimental, en conclusión, el i cuadrado experimental 0, 0. Vamos, ahora se pone a pensar, ¿vale? Ay, qué drama. (0,61) es menor que el i cuadrado de la tabla 3,84 y se acepta la hipótesis nula. Los datos de la proteína, los datos de las trampas tienen varianzas homogéneas. ¿Okay? Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, esta es la prueba de Bartlett. Esto lo van a tener en sus correos porque me interesa que lo guarden para el futuro, cuando tengan necesidad de aplicar la prueba de Bartlett, que no está en muchos paquetes. Excel no la tiene, Infostat no la tiene, pero ustedes la van a tener aquí. Entonces tiene la de FMAX, tiene la prueba de Bartlett. Esta prueba de Bartlett está para 15 grupos. La voy a corregir. Ok, porque en un momento me hizo falta, este ejercicio se hizo en un momento que había que comparar 15 grupos de valores, pero si uno le pone 2 grupos, que fue lo que hice aquí con la verificación, vamos a cambiarle le pongo Bartlett 2 grupos. Y aquí Bartlett, pues 15 grupos, esto lo van a tener ustedes y lo pueden usar en un futuro. Bien, de todas maneras, todos estos programas se verifican con los datos que dan los libros, ¿no? Cuando uno hace un programa, uno tiene la necesidad de primero verificarlo con los datos y si obtienen los mismos datos que tiene el libro, poniendo los datos del libro, pues no hay problema. Entonces, ¿dudas al respecto? Estas cosas es difícil mantenerlas en la mente, ¿no? Uno lo que hace es que las tengo guardadas, cuando me hacen falta, pues coloco los valores, las uso, pero sé de dónde sale. Si acaso necesito al libro, pues voy al libro. Es difícil, entonces que yo no les voy a pedir que hagan estos ejercicios. Muchas veces yo lo que les doy es el ejercicio ya resuelto y ustedes lo que van es aplicarlo para un grupo de datos. Me interesa es la capacidad de análisis que tengan ustedes de usar una prueba y sacar las conclusiones según el resultado. Pero las pruebas están en los paquetes estadísticos o ustedes lo pueden diseñar. Bien, entonces vámonos con la otra prueba que teníamos para hoy, que es la prueba de Leven. Entonces, vamos a usar estos mismos valores
pero vamos a... Ok, entonces me voy, hoja 1. Le ven. Entonces, me llevo los mismos datos, me llevo trampa 1, trampa 1, trampa 2. Aquí copié las páginas del libro. Por cierto, ya va, vamos a... Ah, claro, no lo copié bien. Me da error circular. Bueno, entonces, entonces, ¿qué me dice la prueba de Leven? Dice, las dos muestras tienen varianzas semejantes, la hipótesis alternativa, las pruebas, las varianzas son distintas, entonces la hipótesis nula, varianzas iguales, alternativa, varianzas distintas, a un alfa 0,05. Para el grupo 1 tenemos que 401 polillas. ¿Cómo llaman? Aquí tenemos mariposas y polillas también, ¿verdad? En Ecuador. ¿Cómo llaman ustedes esas mariposas que no tienen las alitas verticales, sino las alitas acostadas? ¿Lo llaman polillas también? Diego. Diego, abre el micrófono. Sí, profe, creo que sí, también polilla. Ok, entonces, eh, vamos entonces a calcular el promedio del primer grupo. Entonces tengo promedio igual promedio de esto. Y aquí voy a calcular no la suma de cuadrados, sino la diferencia entre xy menos x promedio. Porque la prueba lo que va a hacer es una comparación con una prueba T-de-Student, pero no con los valores originales, sino con una función de los valores originales. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre cada valor y el promedio? Entonces, igual el 41 menos el promedio y le pongo, bueno, le quito decimales y le pongo el dólar para que me lo mantenga en el resto de los valores. Ok, entonces calculo esto. Bien, algunos me dan negativos, otros positivos. Yo sé que yo si sumo esto me da 0, ¿no? Igualmente voy a hacer acá. Entonces, tengo el promedio 57,7 y aquí lo copio. Bien, entonces,
¿Ok? Entonces, ya tengo esto es entonces calculo cada valor menos el promedio y ahora me dice, eh, es el módulo, el valor absoluto. Ok, lo hice mal. Apps. Y ahora lo sumo. Bien, ahora me dice 39,45 y 500. Perdón, estos no son los promedios, lo que necesito son los sumas. Ok, necesitaba los promedios también, pero también necesito las sumas. Vamos entonces a bajar esto. Que 500 401. Ok, entonces, eh, 39, 45, 28, 40. No me da lo mismo. Ah, claro, tengo un error aquí. Ok, ahora sí. Bien, entonces, dice que XY prima es igual a la suma de las diferencias dividido entre los grados de libertad, no, entre el número de puntos. XY igual esto entre 11 igual esto entre 10. Vamos. ¿Dónde estaba?
no lo voy a poder hacer, porque no sé dónde sale este valor 77 y 35, que es determinante. Bueno, lo vamos a ver la próxima clase entonces, porque no logro que supuestamente es la suma de cuadrados, pero no me da. Ahora, ¿qué pasa? Claro. La suma de cuadrados. Entonces se usa la población transformada, en lugar de usar los datos originales, usa la población transformada para obtener la suma de cuadrados prima, que son los datos transformados. Y ahora calculan la varianza ponderada, que es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Es decir, suma de cuadrados ponderada prima es igual a la suma de cuadrados, esto más este, dividido entre los grados de libertad, que son 10 y 9. Ok, 5.90 y tantos, 93, y ahora toman la varianza el error estándar prima es igual a la raíz de la varianza común dividido entre 11 más este mismo valor dividido entre 10, 1,06, y ahora aplican una prueba T de student, comparando los promedios de las variables transformadas, igual, paréntesis, esto menos este, dividido entre la variable, el error estándar,
proximidad 0,7, el valor de la prueba T de Student es 2, el T de la tabla, T de Student 0,05 con 19 grados de libertad es 2,093 y conclusión, las varianzas son homogéneas porque la T Student experimental es menor a la de la tabla. Con eso concluimos. Ok, entonces, bueno, yo les paso esto a sus correos. Lo importante entonces esto es, se trabaja entonces con una transformación de los datos originales, que no es el dato original, sino el dato original menos el promedio, y se busca la suma de cuadrados igualito que estuviéramos usando una prueba T de Student. El error estándar, se tiene un nuevo promedio, un nuevo error estándar, y con eso se obtiene la prueba T de Student. Esa es la prueba de Leven que hay para, bueno, esto es para 2 muestras, pero yo la tuve que usar para más muestras. Claro, ahí no se puede aplicar T de Student, sino se puede ahí hay que aplicar un análisis de varianza, ¿no? Una norma. Bueno, jóvenes, les voy a poner como deber para la semana que viene, se los mando a sus correos, unos datos para que ustedes se ejerciten con estos cálculos. Entonces van a tener dos poblaciones de datos, A y B, y van a calcular por los promedios, las varianzas, van a verificar si las varianzas son homogéneas usando la prueba de Fmax, la prueba de Barrett y la prueba de Leven, que las van a tener ya listas acá, o sea que no tienen que ponerse a diseñar el programa, sino que lo van a tener listo. Lo que quiero es que apliquen y saquen conclusiones de los datos. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles de la semana que viene. Profe, ¿y si tiene los correos de todos? Yo tengo el correo porque, a ver. Biología. Oye, no lo tengo. No los tengo. Bueno, no importa, lo pongo en el aula virtual y ahí lo toman. ¿Les parece? Ok, profe. Ahí sube el documento entonces, ¿no? Sí, subo el documento y se los mando. Bien, los tengo que dejar porque tengo clase con otro curso. Paramos de compartir y Okay. bueno, entonces nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Listo, profe.